Así que ya que hemos regenerado nuestras fuerzas y nuestro corazón con este hermoso especial, vamos a dar paso a una predicación más en labios de nuestra querida doctora Elizabeth Tabo. Bienvenida, doctora, una vez más. Para ustedes el tiempo. Muchas gracias. Les agradezco mucho la posibilidad de abrir nuevamente las escrituras con ustedes. Y les invito, antes de empezar, a que hagamos otra oración para pedir a Dios que nos guíe en el estudio de su palabra. Querido Padre que estás en los cielos, siempre te agradecemos por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra y encontrar cuán grande es tu gracia hacia con nosotros. Y cómo tu gracia es más grande que nuestros fracasos. Y cómo tú nos cubres con tu justicia y nos invitas y nos abrazas. Y a medida que seguimos creciendo contigo, necesitamos crecer en confiar en tu gracia. Y al estudiar esta tarde nuevamente, pedimos tu Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y que nos guíe a los pies de la cruz, porque ahí es donde encontramos amor, gracia, fuerza para seguir en esta vida. Y Señor, ya no podemos esperar verte. Así que muéstranos tu gloria en este momento. Pedimos por Jesús. Amén. Me acerqué a mi papá. Él solo tenía fuerza para susurrar. Ya no le quedaban fuerzas para hablar fuerte. Y me acerqué a él y escuché en ese susurro: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Su mente brillante siguió brillante hasta el último segundo de su vida, aunque su cuerpo ya no tenía fuerza. Estaba terminando su vida aquí en este mundo, estaba con su tercer y último cáncer. Y los últimos versículos que escuché de parte de mi padre fueron el Salmo 23. Él había sido un pastor toda su vida, había sido un ministro del Evangelio, también un administrador de la iglesia, y ahora había llegado el fin de su vida. Y los últimos versículos que escuché de parte de él fueron todo el Salmo 23, de principio a fin. ¿Qué tiene este salmo? Que en momentos de dificultad y de oscuridad y de enfrentar cosas difíciles, es el salmo más pedido. ¿Cuántas veces me lo han pedido a mí en algún hospital o en alguna visita? El Salmo 23. Es el mismo salmo que también repetimos cuando mi mamá estaba muriendo. Pasaron algunas semanas de su muerte y tuvimos su servicio de memorias para el que prediqué. Y el tema se llamaba Descansa seguro. Y hice una señal como esta y la puse en la cruz de la iglesia, adelante. Y el tema fue Descansa seguro, basado en el Salmo 23. Porque el Salmo 23, al haber perdido a mi papá y haber perdido a mi mamá 2 años antes, me dio tanta fuerza, me dio tanto ánimo en el momento de pérdida. ¿Y qué tiene este Salmo que es tan importante y es tan lleno de confianza para nosotros? Bueno, eso vamos a estudiar en esta tarde. David, la única persona que fue llamada conforme al corazón de Dios, descubrió algo muy interesante y por eso se lo llamó el hombre conforme al corazón de Dios. Así que les invito a tomar una Biblia, nuevamente un papel, algo para tomar notas. Vamos a analizar parte de un texto muy conocido, pero lo vamos a profundizar, porque vamos a ver algunas palabras en el hebreo, y también vamos a ver algunas palabras que significan en el contexto, y también vamos a entender un poquito más por qué se le llamó a David el hombre conforme al corazón de Dios. Saben ustedes que no solamente el título conforme al corazón de Dios solamente es de David, sino que el nombre David no se usa para ninguna otra persona en toda la Biblia. David llegó a ser una persona que fue escalando en el amor a Dios y en el amor de Dios, pero especialmente fue escalando en su entendimiento de la gracia de Dios. Escribió cosas tan hermosas, especialmente para los que a veces decimos, ¿será que Dios tiene suficiente gracia para cubrir este pecado o este pecado? Y David le va a dar un sí tan rotundo
que va a decir, sí, no hay cosa que tú hayas hecho o que puedas haber pensado o que puedas haber actuado que Dios no puede cubrir con su gracia. Así que vamos a estudiar la vida de este hombre hoy y vamos a terminar haciendo un análisis profundo del Salmo 23. Lo primero que te quiero decir es que así como José esta mañana pasó ese manto intermedio, que fue el manto del entrenamiento, cada personaje bíblico que llegó a ser el propósito que Dios le dio en su vida, pasó por esos periodos intermedios. Así que aquí tengo un cuerno con el que regularmente llenaban para ungir a las personas. Aquí es un cuerno de verdad el que tengo aquí. Regularmente lo tapaban aquí, lo llenaban de aceite, iban con el cuerno a ungir para acciones especiales, para nuevos, por ejemplo, los reyes se ungían, ¿no? En Primera de Samuel, capítulo 16, tenemos a Samuel yendo a Belén a ungir rey, a alguien que nadie se esperaba que iba a ser rey. Él era un pastorcito de ovejas y era el último de los hijos de Isaí y vivían en Belén, porque sabes que Dios hace cosas en patrones para que cuando viniera el Mesías lo podíamos reconocer. Así que toda la historia de David, de su infancia, de su padre, de sus hermanos, ocurre en Belén, porque ahí es donde vivían. Entonces tenemos el cuerno del ungimiento, viene y unge a este niño pastor a ser rey. Y entonces esperamos que el siguiente paso va a ser la corona, porque fue ungido rey. Pero no fue así, porque regularmente lo que hace Dios es, entre el ungimiento y el cumplimiento del ungimiento, hay un periodo intermedio. Así como pasó con José, y como pasó con Moisés, y como pasó con muchos otros caracteres bíblicos, hay siempre un periodo intermedio, que es el periodo del entrenamiento, donde llegamos a conocer a Dios más profundamente. Y a nadie nos gusta ese in-between, como le decimos en inglés, ese periodo entre A y B. Me acuerdo un sermón que predicó una amiga mía que se llamaba Entre el ungimiento y el cumplimiento. ¿Ya? Todos nos gustaría que lo que hubiera pasado era que enseguidita David fue rey, pero así no fue. Y quizás tú hoy estás en ese periodo intermedio, que no entiendes por qué Dios está permitiendo ciertas cosas. Y en este periodo intermedio, fue que David conoció más profundamente a Dios y escaló en su amor y en su gracia. Así que de 1 de Samuel 16 a 2 de Samuel 4, donde se hace rey David, tenemos este periodo intermedio que fue el periodo de las cuevas. Dios hace su mejor trabajo durante la oscuridad de las cuevas. Y aunque nos hubiera gustado que David hubiera seguido victorioso, 1 Samuel 16 es el ungimiento, y 1 Samuel 17 es cuando él va a pelear con Goliat, y es victorioso, y a todos nos gusta ese David. Pero en el 1 Samuel 18 empieza a ser perseguido por un rey que se había vuelto loco y que se había vuelto celoso. Y cuando las mujeres decían, ahí viene Saúl que mató a sus 1000 y David a sus 10,000, fue suficiente para que Saúl se ponga tan celoso al punto de querer matarlo a David. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permitió que Saúl persiga a David de esa manera? Y hoy tengo algunas respuestas para ti, si es que te encuentras en uno de estos periodos intermedios entre el ungimiento y el cumplimiento. ¿Sabes que Dios utiliza papel de lija en nuestra vida para pulirnos? Pero siempre nos cubre con su gracia, del principio al fin. Pero usa personas, situaciones, circunstancias que son como una lija, va lijándonos para su gloria y para que hagamos el propósito que Él tiene para nosotros en la vida. Y la razón por la que David fue conocido como el hombre conforme al corazón de Dios fue porque llegó a creer que la gracia de Dios era suficiente para él,
para sus altos y para sus bajos, para sus grandes victorias y para sus pecados. Él llegó a escalar tan alto en la gracia de Dios que creyó que la gracia de Dios era suficiente para cubrirlo en toda circunstancia. Y hay salmo tras salmo en el que él habla de estas cosas. Hay un muy interesante libro, que si quieren leer un libro diferente acerca de David, se llama Perfil de tres monarcas. Y es por un autor, Edwards es el apellido, y lo pueden bajar en Amazon o en cualquier otro de esos lugares. Perfil de tres monarcas. Y habla de por qué Dios permitió que Saúl lo persiga de esa manera. ¿Por qué Dios permitió el tiempo de las cuevas de David? Y la premisa del libro, que es realmente interesante, increíble, es que, fíjense en esto, esto lo pueden anotar. Dios usó a Saúl para matar el Saúl en David, para que cuando David llegue a ser rey, no sea como Saúl. Qué profundo que es eso. Dios utilizó a Saúl para matar el Saúl dentro de David, para que cuando David llegue a ser rey, no sea como Saúl. O sea que David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios porque lo fue conociendo en momentos de dificultad, en el momento de las cuevas. Y quiero mostrarles algo. Nosotros tuvimos el gran privilegio de ir al desierto de En-Gedi, en Israel, donde David fue a las cuevas. Hicimos varios videos con nuestro equipo de producción, pero les quiero mostrar cómo se ve. Aquí está nuestro productor subiendo el desierto de En-Gedi, donde hay muchas cuevas. Y se cree que una de esas era donde estuvo David. Y van a ver que todo alrededor son piedras y montañas y refugios, que después David llegó a decir: tú eres mi refugio, tú eres mi roca, tú eres esto, tú eres lo otro, porque eso era lo que veía en ese tiempo de las cuevas, ¿no? Así que les voy a mostrar un poquito esto. Tengo una partecita. Bueno, si me pueden hacer co-host, no estoy pudiendo en este momento compartir. Michael, si me puedes hacer co-host, te agradezco para poder compartir. En este momento no puedo. Todavía no puedo. Dice que está disabled el sharing para mí. Así que si me puedes hacer co-host, por favor, así puedo mostrar el video. Y mientras pueden hacer eso, voy a seguir explicándoles dos cositas más. Y es que cuando él se encontraba en esos momentos difíciles, él veía a Dios en todas esas cosas. Miren, vayan conmigo a Salmo. El Salmo, por ejemplo, 142. Bien interesante que tiene un título el Salmo 142. Y dice, el título arriba del Salmo 142 dice, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Oración que hizo cuando estaba en la cueva. Fue en el tiempo de las cuevas que David se hizo tan íntimo con Dios. Cuando empezó a entender su amor y su gracia, fue en el tiempo de las cuevas. Y quizás tú estás en tu tiempo de las cuevas y también estás aprendiendo nuevas cosas. Así es como escalamos en el amor y en la gracia de Dios. Y fíjese, versículo 1 del 142, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y pensando que él escribió esto adentro de la cueva, tiene mucho más sentido de por qué él hablaba tan íntimo con Dios. Y fíjense, me encantan a mí las visualizaciones que él tomaba. Por ejemplo, en el 144, versículo 1, bendito sea Jehová, mi roca. Cuando vean ahora el video que les voy a mostrar, van a ver que estaba rodeado de rocas, David. Y él decía, bueno, Jehová es mi roca. Fíjense, vamos a seguir el versículo 2, Salmo 144, 2. Misericordia mía, castillo mío, fortaleza mía, mi libertador. Así que cuando uno empieza a ver lo que él veía, se da cuenta de por qué él decía, bueno, Dios es así, Dios es mi refugio, Dios es mi roca, Dios es esto, Dios es lo otro, porque Dios llegó a ser todo para él. A ver si ahora sí podemos compartir el video con ustedes, y les quiero mostrar un poquito cómo se ven las rocas y la cueva donde estaba David. Aquí la tengo. Fíjense, esta es una de las cuevas que hay ahí arriba en el desierto. Y aquí mi productor las está filmando.
Él está subiendo porque ahora hicieron unas escaleritas para ir a ver las cuevas y esta es una de ellas, de las más grandes. Se cree que o era esta o una parecida a esta en esta misma área, porque todo esto es el desierto de En-Gedi. Y cuando ustedes ven alrededor de la cueva todo lo que él veía, estas son las rocas que se ven. Y todo el desierto de En-Gedi es así. Así que imagínense ustedes ahora David diciendo, Jehová es mi roca, Jehová es mi refugio. Y ahí sube una más, porque hay 3 niveles aquí. Y en algunos lugares donde están las rocas, hay vertientes de agua, donde se creen que David tomaba agua y todos sus soldados, porque acuérdense que en este tiempo ya tiene 400 soldados con él y después va a tener 600 soldados con él que dice que eran todos los que estaban deprimidos y rebeldes, se aferraron a David y así está siendo entrenado él, pero todas estas vertientes están dentro del mismo desierto de En-Gedi. Y ahí me imagino que David alababa a Jehová en sus salmos por tener la presencia de él y poder tener agua y poder tener todo lo que necesitaba en el medio del desierto. Y ese es el Mar Muerto, ¿no? Que está justo enfrente del desierto de En-Gedi. Muy interesante es ver estas cosas. Bueno, entonces volviendo a la historia de David, fíjense que él fue escalando en la gracia de Dios a tal punto que cuando llegó a ser rey, en 2 Samuel 4, no se comportó como se comportaban los reyes de ese tiempo. Porque ese periodo intermedio le había ayudado a crecer en la gracia de Dios y entender que la gracia de Dios era suficiente para él y que él tenía que tratar a otros de diferente manera. Así que cuando empieza como rey, no se está comportando como los reyes de ese tiempo. En ese tiempo, los reyes cuando tomaban el reino, mataban a toda la dinastía anterior. Pero David fue diferente y lo podemos ver eso, por ejemplo, en 2 Samuel, si quieren ir un momentito ahí. 2 Samuel capítulo 9, cuando en lugar de matarlos a todos, los que quedaban hijos y nietos del rey anterior, del rey Saúl, cuando él se hace rey, quiere mostrar bondad. ¿Se acuerdan de la escalerita de 2 de Pedro de la que hablamos? Que la virtud se va agregando dominio propio y paciencia, y después afecto fraternal. Fíjense esto, capítulo 9 de 2 Samuel, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Esto era algo que nunca se había escuchado, que el rey nuevo quiere darle bondad y amor a los hijos y los nietos del rey anterior. Nunca se había escuchado esto. Y entonces le dijeron, que había un hijo lisiado, fíjense, versículo 3, dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Y vivía en un lugar, dice el versículo 4, que se llamaba Lodebar, que estaba del otro lado del Jordán. Lodebar quiere decir desolado. Un pueblito en el desierto del otro lado del Jordán, que no era territorio de Israel. Ahí se había vivir el hijo de Jonatán para que no lo mate el rey. Aparte era lisiado, así que imagínense que no tenía nada esta persona. Y sin embargo David lo mandó a llamar, versículo 7, y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Y se nos dice aquí que le devolvió todas las tierras de su abuelo, del rey Saúl, y que de ahí en adelante comió en su mesa como uno de sus hijos. Fíjense el versículo 11. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y fíjense el versículo 13, moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Llegó a creer David, llegó a escalar en la gracia de Dios, y tantos hermosos salmos que les podría decir uno tras otro, que él dice, qué hermoso es tener la protección de Dios y que cubra nuestro pecado. Por ejemplo, Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Él creció tanto en la gracia de Dios. No que su vida fue perfecta, porque a veces cuando hablamos de escalar o crecer, decimos, sí, nuestra vida tiene que ser perfecta, no puede tener ningún pecado. No, al contrario.
Cuando nosotros nos acercamos a Dios, más pecaminosos nos sentimos, pero sí sabemos que la gracia de Él es más que suficiente para cubrirnos. Por eso David se lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, porque llegó a escalar en la gracia de Dios y supo que aún para su más grande pecado había suficiente gracia en Dios. Tanto así que Pablo lo cita, ese Salmo 32 en Romanos 4, para mostrar lo que quiere decir justificación por la fe, que no somos justificados por las obras, sino por la fe. Este es el rey que después tuvo un gran pecado con Betsabé. Cometió adulterio, después cometió homicidio, mandando matar al esposo de la señora para que ella sea viuda y pueda casarse con él porque la había dejado embarazada. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Dios lo llamó a este hombre conforme a su corazón, con tantos errores? Bueno, justamente lo que lo hizo conforme al corazón de Dios es que llegó a creer tanto en la gracia de Dios, que la gracia de Dios es suficiente para nuestro más terrible pecado. Así que si tú te encuentras hoy en un lugar que dices, esto de escalar en el amor, no lo entiendo, yo ni siquiera he empezado. Exactamente, porque empezamos y terminamos con el amor de Dios. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que hizo todo lo que era necesario para nuestra salvación. Entonces, cuando vamos al Salmo 23, que vamos a estudiar ahora en profundidad, encontramos a un hombre que llegó a entender que Dios estaba siempre con él, en las dificultades, en los momentos de oscuridad, en sus grandes pozos que tuvo en su vida espiritual, David. Así que vamos a ir al Salmo 23 y ahora sí les pido que tomen sus papeles y algo para escribir porque vamos a estudiar palabras específicas del Salmo 23 que espero que hoy te den una seguridad que nunca pierdas de este día en adelante. Vamos a empezar en el capítulo 23, en el Salmo 23, el versículo 1. Y la primer palabra ya nos llena de sorpresa, porque la primera palabra es Jehová es mi pastor. De todos los nombres de Dios que han sido revelados en la Biblia, Jehová es el gran nombre que se le reveló a Moisés. Cuando Moisés le dijo a Dios, ¿y quién voy a decir que me manda? En la zarza ardiente, Jehová le revela ese gran nombre, yo soy el que soy, Yahweh en hebreo, que en español se ha traducido Jehová. Es el gran Dios del pacto. Jehová es el gran yo soy, que cuando nosotros lo decimos en tercera persona. Él es, quiere decir Jehová. Es el que garantiza que su pueblo va a llegar a la tierra prometida. Es el que lo sacó de Egipto, lo llevó a la tierra prometida. El nombre de Jehová, del gran yo soy, es el que abrió el mar rojo. El nombre Jehová, el gran yo soy, es el que hizo llover pan del cielo. El gran yo soy es el que hizo salir agua de una roca. Ese es el que es mi pastor. Así que al empezar, ya encontramos este nombre de Dios. Había muchísimos otros nombres de Dios que Dios había revelado. El Shaddai, el Olam, muchos otros nombres. Pero David eligió el nombre del pacto, el que se le reveló a Moisés y que Moisés inclusive usó para contar la historia desde el principio del mundo. Yahweh, Jehová, el gran yo soy, ese es mi pastor. Así que cuando yo estoy enfrentando dificultades, ya sea la pandemia o una pérdida de trabajo, o una relación que se ha cortado, recuerden quién es tu pastor. No es cualquiera, es el gran yo soy, el que abrió el mar rojo, el que hizo llover pan del cielo, el que sacó agua de una roca. Ese es el que es tu pastor. Este nombre Jehová ha sido utilizado en el resto del Antiguo Testamento con adjetivos agregados. Yahweh Roí es Jehová mi pastor, pero también está Yahweh Rofe, Jehová mi sanador, Yahweh Suri, Jehová mi roca, Yahweh Shalom, Jehová es paz. O sea que Jehová es el que es suficiente para todas nuestras necesidades. Nosotros hicimos un video, ahora no les voy a mostrar el video, lo tienen en nuestro sitio de internet, que espero que muchos de ustedes puedan ir a ver.
Lo tenemos para que usted lo baje si desea, para mostrarlo en su iglesia, con todos los nombres de Dios, con algunos, no con todos. Y entonces, a ver, le voy a sacar el sonido para poder hablar sobre el video. Los nombres de Dios que usan este nombre Yahweh, Jehová, y que se le agrega un adjetivo. Entonces, para los que están anotando, el nombre Yahweh, Jehová, fue revelado a Moisés en Éxodo 3, versículos 14 y 15. Pero después se utiliza el mismo nombre para más cosas. Yahweh Jireh, Jehová proveerá. Ese es el que está en Génesis 22, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo y Dios provee otro animalito en lugar de Isaac. Yahweh Rofé es Jehová tu sanador. Eso está en Éxodo 15, que Dios le reveló que él era el sanador después que cruzaron el Mar Rojo. Yahweh Nisí es Jehová es mi estandarte. En Éxodo 17, ahí es cuando estaban en la batalla, esa que Moisés tenía que levantar los brazos y ganaba Israel, ¿se acuerdan? Yahweh Shalom, Jehová es paz, es en la historia de Gedeón, en Jueces capítulo 6, cuando él necesitaba fuerza para ir a pelear. Yahweh Suri, Jehová mi roca, el que recién leímos en el Salmo 144. Y por supuesto tenemos muchos que están en el Antiguo Testamento. Yahweh Sebaoth, Jehová de los ejércitos, que se usa varias veces, más de 200 veces, y que usó aquí en 1 Samuel 17 David cuando peleó con Goliat. Yahweh Roí es el que estamos viendo ahora, Jehová mi pastor, Salmo 23:1. Y también tenemos Yahweh Sidkenu, que es el nombre de Jehová, justicia nuestra, el que nos cubre. Y está en Jeremías 23:6. Bueno, tenemos varios más que no tenemos tiempo para verlos en este momento, pero para mostrarles cómo Jehová es el gran Dios que suple todas mis necesidades. Si tú hoy estás con un problema de necesitar tu alma restaurada, Jehová es tu sanador. Y si todo es incierto alrededor tuyo, Jehová es la roca que siempre es cierta. Si te estás lleno de ansiedad, es Yahweh Shalom, Jehová es paz. O sea que Él es el gran Dios, el gran yo soy del pacto que suple todas tus necesidades. Así que seguimos. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. No quiere decir que voy a tener todo lo que quiero, sino que nada me va a faltar. Saben que David, siendo un pastor de ovejas, sabía muy bien algunas cosas que yo he aprendido últimamente. Sabía que las ovejas, como animalitos, no tienen los mismos instintos que otros animales. No encuentran comida y bebida solitas. Necesitan un pastor que las lleve. Son 100% dependientes en el pastor. También aprendí que el pastor llevaba un aceite que le ponían las heridas a las ovejitas que estaban heridas. Y todas estas cosas David las sabía porque él era pastor de ovejas y llegó a ser pastor del pueblo de Israel como rey, pero él era primero pastor de ovejas, así que usa visualizaciones que él sabía. También aprendí dos cosas que no sabía. Una, que las ovejitas se estresan muy fácil. Yo sé que después de esto viene un seminario sobre el estrés. Las ovejitas se estresan muy fácil, tanto que si hay tensión entre ellas o hay mosquitos o problemas, no pueden dormir por el estrés. Y lo segundo que yo no sabía es que la razón por la que necesitan ir a aguas de descanso, aguas que estén quietas, es porque si van a tomar agua en los ríos que van corriendo, el agua se les mete en la lana y se ponen pesadas y se ahogan. Así que solo pueden tomar agua en lugares que el agua está quieta. Así que todo lo que vamos a ver ahora en este salmo son visualizaciones que David ya sabía por ser pastor, y ahora él se está poniendo en el lugar de la oveja. Él está diciendo, Jehová es mi pastor y yo lo necesito a Jehová porque yo soy su oveja y sin él no tengo nada y con él tengo todo. Así que vamos a estudiar este salmo tan hermoso mientras escalamos en la gracia de Dios. El gran yo soy es mi pastor y nada me faltará. Y ahí empieza él a mostrar cómo él, Jehová, suple todas mis necesidades básicas. Así que dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar.
O sea que la oveja no puede encontrar descanso sola, es más, se estresa sola. Así que el pastor tiene que llevarla a lugares de delicados pastos para que pueda comer y para que pueda descansar. Segundo, me lleva a un lugar de aguas de reposo, me pastorea allí, me pastoreará en aguas de reposo. Hay algo que les quiero decir aquí para los que les gusta estudiar profundamente la Biblia. Ustedes saben que la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero 200 años antes que Jesús naciera, se tradujo el hebreo al griego, porque entonces el nuevo lenguaje mundial en ese tiempo con Alejandro Magno y todo eso era el griego. Así que se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, y eso es llamado Septuaginta. No se preocupen de ese nombre, Septuaginta. Lo que le quiero decir es que en el Antiguo Testamento en griego, la palabra reposo, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Esa palabra reposo en griego, en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento en griego, es la misma palabra que Jesús usó en Mateo 11, 28 al 30, cuando dijo, venid a mí y yo os haré descansar, yo os daré reposo. Es la misma palabra, porque Jesús vendría a hacer todo lo que ya se había profetizado que él vendría a hacer, y una de esas cosas era darnos descanso en nuestra alma, darnos reposo. Y aquí David usa la misma palabra. Mi disertación doctoral, que me llevó 8 años hacer un estudio sobre Mateo 11, 28 al 30, era sobre esta palabra reposo y qué significa guardar el sábado con nuestra alma, entender que podemos descansar de nuestras obras porque Cristo ha hecho todo para nosotros. Y entonces mi estudio fue sobre la palabra reposo que Jesús usó en Mateo 11, 28 al 30, y es la misma palabra que está aquí, junto a aguas de descanso me hará yacer. Él quiere que yo viva una vida descansando en Él, no llena de ansiedad. Así como las ovejitas pueden descansar junto a aguas de descanso, él nos dice, confía en mí porque yo te llevo a los lugares para que tú descanses, descansa en mí. Pero no solamente provee todas las necesidades básicas, sino que confortará mi alma. O sea que Él busca el lugar para que yo coma, que descanse, que tenga las aguas de reposo, porque las ovejitas no podían estar en aguas que no fueran calmas, no podían tomar agua ahí porque si no la lana absorbía todo y se ahogaban, sino que también conforta mi alma. Él es el que, si tú has sido abusado, te dice, ven a mí, yo te haré descansar y confortaré tu alma. Es el que te dice, sí, quizás hiciste muchos errores en el pasado, pero ahora ven a mí, yo te quiero abrazar como el padre al hijo pródigo que volvía del chiquero de aquellos cerdos. Este es el que conforta tu alma, como una madre conforta a una niña. Le dice, está bien, mami está aquí, papi está aquí. Él conforta tu alma. Pero no solamente provee para tus necesidades básicas, no solamente conforta tu alma, no solamente te da descanso, sino que me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Por qué por amor de su nombre? Porque yo soy su oveja y Él es mi pastor y su nombre es el que está en la línea. Su nombre es el que está que se ve por todo el universo. Es su nombre, porque Él es mi pastor y yo soy su ovejita. Y Él me guía por sendas de su justicia, pero yo no tengo justicia. Yo soy una ovejita que no sé ni dónde estoy ni a dónde voy. Acuérdense que las ovejas no se pueden guiar a sí mismas. Necesitan un pastor. Él me lleva por sendas de su justicia, por amor a su nombre. Así que ahora espero que tu ansiedad esté bajando y estés escalando en la gracia de Dios, decir, wow, el gran yo soy es mi pastor. Yo tenía miedo de no tener lo que necesito para el futuro, pero es el gran yo soy, el que abrió el mar rojo, el que hizo llover pan del cielo, el que sacó agua de una roca, el que es mi pastor. Y Él es el que me lleva a lugares de delicados pastos, me hace descansar, me lleva a aguas de reposo, conforta mi alma y guía mi vida. Él es. Pero ahora pasa algo increíble. Increíble, no me lo van a creer. Y los que están tomando notas, por favor no se pierdan esto.
porque es una de las cosas más increíbles de este salmo que casi ninguno nos hemos dado cuenta hasta que estudiamos en detalle. Hasta ahora, los primeros 3 versículos, es el rey David, que había sido pastor, que se pone en su lugar como ovejita y nos cuenta acerca de su pastor en tercera persona. Él es esto y él es el otro. Jehová, él es mi pastor. Él me hace yacer en lugares dedicados pastos. Él me lleva a aguas de reposo. Él confortará mi alma. Este es un reporte en tercera persona del singular. Por eso todos los verbos son en tercera persona. Él me pastoreará, él confortará, él me guiará, él. Pero algo pasa en el momento en el que David se visualiza en una crisis, y no cualquier crisis, una crisis grande. Entonces él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí se divide el Salmo en 2. Hasta ahora nos contó acerca de su pastor. Él esto, pero en el momento en que él piensa que está en una crisis, el que se encuentra o recuerda una crisis, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cambia la narración del Salmo de tercera persona a una oración en segunda persona singular. Cambia de él esto, lo otro, lo demás allá, a tú estás conmigo. Hay un solo antídoto al miedo, dice David, y es tu presencia conmigo. ¿Por qué no voy a temer si estoy en valle de sombra de muerte? ¿Por qué no voy a temer la pandemia? ¿Por qué no voy a temer el sufrimiento o el divorcio o la pérdida de trabajo? Por supuesto que tengo que temer, dice David. No temeré mal alguno, porque tengo la presencia del gran yo soy conmigo. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Es interesante que en la crisis Dios se hace personal. Como les dije, mi papá toda su vida fue pastor, desde que yo nací. Qué diferente era para mí. Yo lo fui a ungir a mi papá cuando estaba muriendo. Y también había ungido a mi mamá cuando estaba muriendo. Es diferente ungir a cualquier otra persona aparte de tus padres, ¿no? Yo soy hija única, no tengo ni hermanos, y cuando ellos murieron es como que murió toda mi familia de origen, ¿no? Y decirle a mi papá, papi, yo sé que vos hiciste muchos ungimientos en tu vida y que hablaste mucho de Dios y que trajiste a muchas personas a los pies de Jesús, pero ahora tengo que preguntarte yo a ti. Y abrí Juan 11 y le dije, Jesús dijo, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees en esto, papá? Y él me dijo, sí, creo con toda mi alma, sé que lo voy a volver a ver, que lo voy a ver a Jesús, que voy a volver a vivir, pero no porque mi vida fue perfecta, sino porque su sacrificio fue perfecto por mí. Él murió con tanta paz en sus ojos, igual que mi mamá, porque ellos habían escalado en la gracia de Dios al punto de creer que estaban cubiertos por la sangre de Jesús, que todos sus pecados habían sido cubiertos y que ellos iban a volver a vivir. Así que no temían la muerte. Qué increíble eso, ¿no? Qué increíble. No me voy a olvidar nunca de la paz que ambos tenían en sus ojos cuando iban muriendo. La muerte no les daba miedo. ¿Por qué? Porque tenían un Dios personal. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y para mí el hecho de que se hace un pivot en la crisis, que hasta ahora David fue diciendo, él hace esto, y él es mi pastor, y él me lleva, y él me guía, y él me conforta, y él me guiará, que su reporte acerca de Jehová se haga una oración en el momento de la crisis. Es muy importante para mí, porque no sé si ustedes mismos se han encontrado que en la crisis es cuando Dios está tan personal. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Ya en la crisis no simplemente hablamos de Dios, sino que le hablamos
a Dios, porque es lo único que tenemos, es lo único que nos queda, es lo único que me puede infundir aliento, es que tú estarás conmigo. Y cuando él se imagina a Dios con él y se hace tan personal Dios en la crisis para David, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado me infundirán aliento, y ahí empieza a tener visualizaciones de abundancia porque el gran yo soy está con él. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Oh, tengo que parar aquí. Tengo tanto para decirles y tan poco tiempo, pero quiero decirles algo, que en este periodo intermedio entre el ungimiento y el cumplimiento, hasta que llegó a ser rey, pasaron varios años desde que fue ungido rey hasta que llegó a ser rey. Y esos años de las cuevas son los que le enseñaron a él que Dios podía suplir todas sus necesidades, pero también le enseñaron otra cosa. Y está aquí en esto de, mi copa está rebosando. Tengo que contarles, acá tengo una copa linda, como en el tiempo que usaban los reyes. Saben que por muchos años no supimos exactamente qué quería decir mi copa está rebosando. Por supuesto, es una visualización de abundancia, de ungimiento, de varias de esas cosas. Pero últimamente se ha descubierto algo que varios académicos están hablando de esto y les quiero compartir. Resulta que había una costumbre en el tiempo de David, que cuando un soberano o un rey invitaba a alguien a cenar o almorzar con él en la mesa del rey o en la mesa del soberano, los siervos siempre tenían que mantener la copa llena. Eso quería decir, tú eres bienvenido a quedarte. Así que siempre tenía que estar llenas, constantemente tenían que llenar. Si la copa se empezaba a vaciar, era porque era tiempo de irse a la casa. Así que cuando tu copa estaba un poco vacía, era momento de que te vayas. Pero algunos tenían la costumbre de que cuando alguien era tan grato para ellos, que el rey mandaba que no solamente se llene la copa, sino que rebose, que el líquido caiga alrededor en la mesa para que la persona sepa que era muy bienvenida en la presencia del rey. Y a mí me encanta eso, de que David en el periodo intermedio no solo aprendió que Dios estaba con él, no solo aprendió que suplía sus necesidades, no solo aprendió que su gracia cubría todos sus pecados, sino que aprendió que era bienvenido en la presencia de Dios. Que sus altos y bajos y dificultades y todo lo que le pasó no lo hacían una persona no grata. Al contrario, que Dios le decía, la copa está rebosando porque eres bienvenido en mi presencia. Y David dice, ¿saben qué? El gran yo soy, es mi pastor, suple mis necesidades, restaura mi alma, me guía y está conmigo en la crisis. Pero no solo eso, soy bienvenido en su presencia, me quiere con él. Si tú te convences hoy que a pesar de todo lo que has pasado, tu copa está rebosando porque eres bienvenido en la presencia de Dios y su gracia te cubre, entonces puedes ser una persona conforme al corazón de Dios. Y entonces cuando dice mi copa está rebosando, ahí tiene la seguridad de que tiene dos acompañantes que los va a tener toda la vida. Ciertamente, dice David, estoy seguro de algo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirían todos los días de mi vida. Es como dos acompañantes que tengo al lado mío. Y la palabra misericordia es la palabra hesed, que es tan difícil para nosotros traducirla del hebreo, porque es la gracia activa de Dios que actúa en nuestro favor de acuerdo al pacto. Es que Dios siempre nos busca a nosotros, no que nosotros lo estábamos buscando a Dios, sino que Dios nos busca a nosotros. Y cuando le amamos es solo una respuesta que Él nos amó primero, pero que la pasión de Dios por salvarnos, y a veces las traducciones yo digo, que si hubieran usado otra palabra. La palabra seguirán en hebreo es mucho más fuerte que seguirán. Es perseguirán. Es ciertamente dos acompañantes me perseguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia, la gracia activa de Dios me perseguirán todos los días de mi vida. ¡Ay, cómo amo esta frase!
David llegó a entender, a medida que escalaba en la gracia de Dios, llegó a entender que Dios lo buscaba a él, lo que lo perseguía cuando él se metía en momentos difíciles, que fueron muchos los de David. Que Dios mandaba como dos caballitos. Yo siempre me imagino el bien y la misericordia galopando. Tarán, 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 tarán. Me voy a un desvío, ahí viene el bien y la misericordia. Tarán, 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 tarán. Me vienen a buscar. Si usted tiene un hijo o un nieto que se ha ido lejos de Dios y está en la calle más oscura y con la profesión peor, ahí viene el bien y la misericordia. Tarán, 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 a buscarlos, a perseguirlos. Porque el buen pastor, cuando la oveja está perdida, va a buscar la oveja. Yo no sé quién nos dio esta idea rara de un Dios que está esperando, que a ver que estemos listos para que Él nos pueda honrar con su presencia. No, 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 no. Es un padre desesperado que viene a buscar a su hijo. Es un pastor que viene a buscar a la oveja perdida. Ciertamente, dice David, el bien y la misericordia, tarán, 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 me perseguirán todos los días de mi vida. Y entonces termina como empezó, nombrando el gran yo soy. En la casa del gran yo soy, moraré por largos días, por la eternidad. Con razón David fue llamado conforme al corazón de Dios. No fue simplemente por el ungimiento, por el cumplimiento cuando fue rey, fue porque en el periodo intermedio, en el periodo de las cuevas, en los momentos bajos y altos, y después cuando se hizo rey, después que trató bien a Mefiboset y todo eso, pecó grandemente y supo ciertamente el bien y la misericordia. Me perseguirán todos los días de mi vida. Me perseguirán. Y en la casa del gran yo soy, de Yahweh, del que abrió el mar rojo, hizo llover pan del cielo y sacó agua de una roca, en la casa del gran yo soy, moraré por largos días. Esto es el contexto para cuando Jesús vino y dijo, yo soy el buen pastor. Es interesante porque en el Evangelio de Lucas, y vamos para ahí ahora, el Evangelio de Juan, perdón, ahí vamos para el Evangelio de Juan. A mí me gustan los evangelios, los 4 evangelios son mi área académica. Jesús llega al Evangelio de Juan diciendo, yo soy, yo soy, yo soy. Y en el griego, ego eimi, es el mismo yo soy que era en el Antiguo Testamento en griego. O sea que cuando Dios dijo, me llamaréis yo soy, era el ego eimi. Y entonces cuando Jesús empezó a decir, yo soy la vid, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy, decían que blasfemaba porque estaba usando el nombre de Dios, el gran yo soy. Y decía, no, pero el yo soy es Dios. Y Jesús decía, sí, yo soy, yo soy. Ego en mí, yo soy. Y entonces había muchas profecías, no solo el Salmo 23, sino Ezequiel 34 y varios otros lugares, donde se decía que cuando viniera el Mesías iba a ser el pastor que llevaría a las ovejas, que les daría el descanso, el anapausis, el descanso que Jesús ofreció. Entonces cuando llegamos a San Juan capítulo 10, tenemos todo este contexto del pastor que estaba en el Antiguo Testamento. Y Jesús dice, yo soy. Yo soy. Yo soy el que suple tus necesidades, el que restaura tu alma, el que te guía, y soy el Dios personal en el medio de la crisis, el antídoto al miedo, y soy el que te dice que eres bienvenido en la presencia de Dios, que tu copa está rebosando, es el que te digo ciertamente el bien y la gracia de Dios te perseguirán todos los días de tu vida, y soy el que te digo en mi casa, en la casa de mi Padre, yo voy a hacer morada para ti, a lugar para ti. Ciertamente vivirás con nosotros por la gracia, por el sacrificio en la cruz. Entonces, él dice esto. Versículo 11, San Juan capítulo 10, versículo 11, donde él se atribuye todas estas cosas que acabamos de hablar y dice, yo soy. 10, 11. Yo soy el buen pastor. Y es interesante porque en griego tiene el artículo ambas veces. Yo soy el pastor, el bueno, dice el griego. Yo soy el pastor, el bueno.
Porque hay muchos otros pastores que no son el bueno. Yo, dice Jesús, soy el pastor el bueno. ¿Y cómo sabes que yo soy el pastor el bueno? Oh, dice, porque el pastor el bueno, dice el griego, su vida da por las ovejas. ¿Cómo puedes saber tú que tu pastor es el bueno? ¿Cómo puedes escalar en confianza de que este pastor nunca te va a dejar, que siempre está a tu lado, que en momentos de crisis, cuando se torna el reporte en tercera persona en una oración en segunda persona, que Él está contigo? ¿Cómo puedes creer esto? Oh, porque Él dice, porque el pastor, el bueno, su vida da por las ovejas. Es muy importante eso, su vida da por las ovejas. Porque, ¿sabes qué? Hay muchas cosas en tu vida que no vas a entender, que Dios permite. Entonces empezamos a decir, ¿le importo yo a Dios o no? ¿Por qué permitió esto algo en mi vida? Hay una hermosa canción en inglés que dice, cuando no entiendes la mano de Dios, confía en su corazón. Cuando no entiendes la mano de Dios, confía en su corazón. Su corazón ya lo mostró en la cruz. Por eso dijo Jesús, la única forma en que van a saber que yo soy el pastor, el bueno, es porque el pastor, el bueno, su vida da por las ovejas y Él dio su vida por ti. Por eso vives con la seguridad de la salvación, la seguridad del perdón, la seguridad de su presencia, la seguridad de que Él suple tus necesidades, la seguridad que restaura tu alma y la seguridad que eres bienvenido en su presencia y que ciertamente el bien y la gracia activa de Dios te perseguirán todos los días de tu vida. ¿Cómo sabes? Porque Él es el pastor, el bueno. Y sabes que hay muchas cosas lindas que me gustaría compartir con ustedes, pero hay una que les quiero mostrar de este capítulo que Jesús dice. Espero que después se tomen el tiempo de leer San Juan capítulo 10. Fíjate lo que dice aquí en versículo 27. Vamos a leer 27, 28 y 29. Hay un verbo ahí que me encanta. San Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ese es el verbo que me encanta. Imagínense ustedes un pastorcito con sus ovejitas, cómo las cuidaba, cómo daban su vida por las ovejas. Y David sabía eso, sabía porque él había peleado con León, había peleado con el oso, para que nadie le saque las ovejitas. Jesús dice, nadie las arrebatará de mi mano. Me hace acordar a Pablo en Romanos, ¿no? Ni potestades, ni ángeles, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni lo que futuro, ni el pasado, ni tu pecado, ni el aborto, ni el adulterio, ni el homicidio, ni la adicción a pornografía, nada. En el momento que quieres estar en los brazos de Cristo, nada te puede arrebatar, nada te puede separar, porque esas cosas Dios las va sacando a medida que escalamos en su amor y en su gracia, pero primero tienes que dejar que te abrace, que te bese como el padre al hijo pródigo. Después vives en su casa y Él te va transformando y te vas escalando en su amor, pero siempre con la misma base, la base de su gracia, que eres bienvenido, que eres perdonado simplemente por el sacrificio en la cruz, porque Él es el pastor, el bueno, que su vida dio por ti. Entonces nadie te puede arrebatar. Si tú no quieres ser arrebatado, nadie te puede arrebatar. Tú puedes irte si deseas, pero ¿quién va a desear irse de las manos del pastor? Nadie te puede sacar de esas manos. Ninguna potestad, ningún poder, ninguna relación, ninguna circunstancia. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Las ovejitas están seguras porque Él es el pastor, el bueno. ¿Y sabes qué? Esta no es la última vez que encontramos esto. Tengo que llevarlos hasta el último libro de la Biblia. En el Apocalipsis se nos han dado hermosos retratos de Jesús para tiempos como estos. Se nos han dado retratos de quién es Jesús para que no temamos cuando andemos en valle de sombra de muerte, que digamos, tú estarás conmigo. Y esos retratos son hermosos. Tenemos a Jesús como el novio, como el esposo, como un rey vencedor,
como el que tiene las llaves de la muerte, muchos retratos hermosos de Jesús. Pero saben que también tenemos el del pastor. Y me encanta que es nuestro pastor no solo ahora, sino nuestro pastor eterno. Así que vayan a Apocalipsis 7 y ahí estamos los que estamos vestidos de blanco porque hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero. Y entonces vamos a leer desde el capítulo 7, versículo 13 en adelante. Capítulo 7, versículo 13 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y ahora empieza este mismo lenguaje del pastor y de las ovejas. Versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y aquí está, versículo 17, subrayenlo. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Qué paradoja más interesante que el Cordero, que es la figura principal del Apocalipsis, porque es Cristo y es el que nos ha redimido, el Cordero ahora se lo presenta como un pastor. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sí, pronto Jesús estará con nosotros cara a cara y enjugará nuestras lágrimas, enjugará el sufrimiento que tuviste, enjugará todo lo que salió mal. Porque sí, los periodos intermedios nos enseñan a confiar en un Dios más grande que los fracasos, más grande que las crisis, más grande que la pandemia, más grande que nuestros pecados, porque la gracia de Dios es más grande que todo eso. Y por eso a David se lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. No porque fue perfecto, sino porque llegó a crecer que su gracia era suficiente para cubrirlo a él, para guardarlo seguro, a pesar de todas las cosas que le habían pasado y en las que se metió en problemas. Así que quizás hoy tú quieres empezar a experimentar ese descanso, esa realidad de descansar en Cristo. Así que yo sé que ustedes están mirando en YouTube y no pueden hablar conmigo, pero voy a poner un slide en la pantalla y les voy a pedir que lo digan en voz alta junto conmigo, aunque yo no los pueda escuchar. Que donde ustedes estén lo pongan en voz alta. Y entonces repitan conmigo todas las palabras que están en la pantalla, pero que en el espacio en blanco pongan su nombre. O sea, que lo dicen en voz alta, pero con su nombre. Jehová es el pastor de Elizabeth. Y tú vas a decir el pastor de Noemí, y el pastor de Cintia, y el pastor de Pedro, y el que sea que esté mirando. Jehová es el pastor. Y vamos a decirlo juntos. ¿Ok? En voz alta, para que tus propios oídos escuchen tu voz, declarando que el gran yo soy es tu pastor específicamente. Así que vamos a hacerlo. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3. Jehová es el pastor de Elizabeth. Nada le faltará a Elizabeth. En lugares de delicados pastos hará descansar a Elizabeth. Junto a aguas de reposo pastoreará a Elizabeth. Confortará el alma de Elizabeth, guiará a Elizabeth por sendas de justicia por amor a su nombre. Vamos a hacerlo otra vez. Y por favor, si no lo hiciste en voz alta, hazlo en voz alta ahora. Todos los miembros de tu familia, todos los que están mirando contigo, todos díganlo en voz alta y en el espacio pones tu nombre para personalizar esta escritura. ¿Listo? Vamos. Jehová es el pastor de Elizabeth. Nada le faltará a Elizabeth. En lugares de delicados pastos hará descansar a Elizabeth. Junto a aguas de reposo pastoreará a Elizabeth. Confortará el alma de Elizabeth. Guiará a Elizabeth por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y sigan leyendo conmigo en voz alta. Él herido fue por nuestras
rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El hermoso versículo de Isaías 53, que nos dice, sí, nosotros nos descarriamos como ovejas, sí, tuvimos muchos errores como ha tenido David, y sin embargo, su gracia fue suficiente porque él cargó por nuestros pecados. Así que, tomando esta señal que usé para el servicio de memorias de mi papá, descansa seguro, te la quiero dedicar a ti ahora. Descansa seguro, porque tu pastor está contigo. Su gracia es suficiente. Él es el pastor, el bueno, el que ya dio su vida por ti en la cruz. Así que a medida que vas creciendo en el conocimiento de su gracia, estarás cada vez más y más seguro de tu salvación, no porque tu vida es perfecta, sino porque el gran yo soy es tu pastor y ha cargado con tu pecado, con tu iniquidad y está contigo en la crisis. Acuérdate de que tu copa está rebosando porque eres bienvenido en su presencia. Y recuérdate que ciertamente tienes dos acompañantes que siempre estarán contigo. El bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Y nadie ni nada te podrá arrebatar de su mano. Así que es mi deseo y oración que podamos crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, fijando nuestros ojos en el pastor, el bueno. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal, sin valor será, a la luz del glorioso Señor. Bendiciones. Nos vemos más tarde. Amén. Mil gracias a nuestra querida doctora Elizabeth Tabo. Qué linda predicación. Realmente sé que todos los hermanos y hermanas que están escuchando van a regalar un fuerte amén ahí donde están, ya sea en su casa o en la iglesia. ¿Cuántos decimos amén? Amén, hermanos. Mil gracias, querida doctora. Agradecemos mucho esta hermosa predicación y no se vayan porque tendremos más de nuestra doctora, mucho más que aprender más adelante. Así que gracias, doctora.